Pulverizando mitos. 4 mitos sobre los diezmos. Mito 1. Abraham y Jacob diezmaron de forma obligatoria, de acuerdo al mandato de Dios. Instituyó el diezmo como ley universal. No existe ningún pasaje que lo sustente. Génesis 14 capítulo 20 menciona que Abraham conquistó en batalla a unos reyes, obteniendo muchas riquezas, y dio a Melquisedec 1/10 de la parte de arriba o pináculo del botín obtenido, y no el 10% de todo lo obtenido. En Hebreos capítulo 7, versículo 2, la palabra usada en griego es acrotine, que deriva de acrón, que significa pináculo o lo de arriba. En Génesis 28 capítulo 22, Jacob hizo un voto a Dios condicionándolo con una ofrenda voluntaria de 1/10. Jacob hizo mal al intentar comprar a Dios, y eso no se debe hacer de ninguna manera. Mito 2. Cita el 10% de todos tus ingresos en forma obligatoria. Esto es falso y no existe en la Biblia como tal. La Biblia menciona impuestos a naciones superando por mucho el 10%. La introducción de los impuestos a una nación se puede encontrar en la historia de José. En Génesis 41, versículo 34, podemos ver que el impuesto a Egipto fue de 1/5, lo que significa una tasa del 20%. El impuesto obligatorio para la nación de Israel fue del 24 o 25% y estuvo dividido en 5 secciones, programa sacerdotal. En Levítico capítulo 27 aparece el primer 10% de impuesto para la tribu de los levitas. Este primer porcentaje es para sustentar a los gobernantes de la nación de Israel. Programa religioso nacional. En Deuteronomio 12 hay otro 10% de impuesto que fue usado para la comida de traje nacional. Programa bienestar social. En Deuteronomio capítulo 14 desde el versículo 28 describe otro 10% de dinero o de animales o de lo que deseen los israelitas cada 3 años. Este 10% se usaba para el programa de bienestar social con el fin de solventar a los pobres, viudas y extranjeros. Plan de compartir utilidades. En Levítico capítulo 19 existe un reparto de utilidades para los pobres. Se dejaban libres las esquinas del campo de la cosecha. Impuestos para el templo. Los israelitas tenían que pagar un impuesto para comprar el pan de proposición para el templo y otras necesidades. Además, en Éxodo capítulo 23 se describe que se debía hacer reposar la tierra por todo un año, cada 7 años de cosecha. Los israelitas tenían un impuesto obligatorio como nación del 24 o 25% y no del 10%. Este impuesto fue sustentar la nación de Israel descrita en el Antiguo Testamento. Debemos dar a Dios una ofrenda voluntaria de nuestras primicias como se describe en Deuteronomio 26 y no se debe dar la ofrenda legalista diezmo porque fue un invento de mercenarios. Mito 3. El diezmo es sagrado. De ninguna manera es sagrado. El diezmo fue una ofrenda legalista inventada y por lo tanto no tiene ninguna validez en ninguna institución religiosa y mucho menos fuera de ella. El problema radica cuando una mentira es enseñada por mucho tiempo, se convierte en verdad, y ese es el caso del diezmo. Los israelitas no daban el 10% de todos sus ingresos para sostener el templo, sino tenían una tasa de impuesto del 24 o 25% para sostener a su nación. En el Nuevo Testamento los israelitas no daban el impuesto del 24 o 25% instituido por Dios. El gobierno romano administraba los impuestos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos deben pagar impuestos a su nación. El diezmo solo es sagrado para los mercenarios que se benefician de ello. Mito 4. Es robarle a Dios. Instituciones religiosas usan Malaquías capítulo 3, versículo 8, sustentando fuera de contexto de que todos debemos diezmar para no robarle a Dios. El contexto de Malaquías fue la molestia de Dios contra los gobernantes corruptos levitas. Para entender el contexto es indispensable leer Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2, antes de leer el capítulo 3. Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Los levitas estaban robando a la nación entera y exigían todo el impuesto del 24 o 25%, incluso las ofrendas para su beneficio. Por lo tanto, ese versículo no es dirigido para los miembros de las iglesias actuales a diezmar. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Pulverizando mitos. Gracias por ver este video. Pulverizando 4 mitos sobre los diezmos. Si tienes dudas sobre estos mitos pulverizados, u otros mitos, escríbenos y responderemos con gusto. Bendiciones.